Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarnos y ver esta reflexión todos los días, escucharla. Bueno, lo que yo vengo haciendo para los nuevos es que yo soy católico, laico, comprometido con la Iglesia Católica. Pero es que cuando yo nombro Iglesia Católica sonara como si fuera una religión más, una de las 60.000 o 70.000 iglesias que hay en el mundo. Eso me suena que cuando yo digo yo soy católico. No, yo soy de la Iglesia de Cristo, la única que Él fundó hace 2000 años. De esa iglesia es que yo soy. No de la Iglesia Católica como si fuera una más. Soy de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica la fundó Cristo hace 2000 años en Mateo 16:18. Y esa iglesia es la que yo pertenezco. A esa iglesia que fundó Cristo y que en Mateo 28:19 les dijo: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Yo soy de esa iglesia, de esa doctrina. Luego lo que yo voy a predicar acá es la doctrina de Jesucristo, la que Él ordenó a sus discípulos. Y les dijo: vaya y enseñen, hagan que guarden todo lo que yo les he enseñado. Nadie puede enseñar cosas diferentes a lo que ya Cristo enseñó. Si una persona comienza a enseñar cosas que no son, permítame decirle que no está buscando su salvación, sino que está buscando su propia condenación. Ese es un tema muy estricto y serio para los protestantes, que creen que por alabar y aleluyar a Dios ya eso es más que suficiente y yo puedo inventarme la doctrina que yo quiera, igual yo estoy alabando y agradándole a Dios y por eso yo voy a ser salvo. Y permítanme decirles que la iglesia, que la palabra de Dios es tan estricta que ni una tilde o coma se saltará, todo se va a cumplir. Y si la Biblia dice que usted, por haber engañado a las personas con una doctrina diferente a la que Cristo enseñó, se va a salvar, es todo lo contrario, se va a condenar. Ya Pedro lo dijo, que la palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas y faltos de fe que sencillamente tergiversarán las escrituras y los llevarán a su propia condenación. Eso lo dice Pedro. Y Pablo también lo refuta. Estoy maravillado de que tan pronto tú te hayas salido del evangelio de Cristo por seguir otra doctrina, otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino hay que personas que van a venir a pervertir el evangelio de Cristo. Y agrega Pablo: pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Esto es una cosa muy seria, muchachos. Sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, los protestantes tergiversaron las escrituras de Cristo. ¿Y cómo las tergiversaron? Para darles a entender esa partecita. Cuando Jesús en Juan 20, 21, 23 ordena a sus discípulos: vayan y a perdonar pecados. A quienes les perdonéis les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Cuál es la orden de Jesús? Que vayan a perdonar pecados. ¿Y cuál es la orden de los pastores mentirosos? Que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, porque eso no es así. Uno no es sino mirar para el cielo y ya es perdonado. Tergiversaron la escritura de Cristo. Solo quien confiese sus pecados le quedan perdonados. ¿Y ante quién se los debe confesar? Ante un sacerdote. Cuando usted no confiesa ante un sacerdote sus pecados y el sacerdote le absuelve de sus pecados, usted está en pecado mortal, no se salvará. Y lo mismo pasa en Juan 6:53.
quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y los pastores mentirosos dicen que no, que eso es mentiras. Tergiversean las escrituras, las cambian. A pesar de que Jesucristo lo ordena, ellos dicen que no, tergiversean las escrituras. Y por eso Jesucristo dice, y quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre, no tendrá vida eterna. Y los pastores mentirosos dicen que no, que eso no hay necesidad de hacerlo, que a pesar de eso, usted ya es salvo. Tergiversean las escrituras, serán anatemas y están predicando un evangelio diferente para su propia condenación. Esto es muy serio, muchachos. Hoy voy a leer unas escrituras del evangelio del día de hoy que es muy bonito, pero hay que ponerle mucha atención a este evangelio, mucha atención, porque se refiere a los malos católicos y a los protestantes. Primera lectura de una carta que le escribe Pablo a los Filipenses, 3:8. Todo eso que para mí era ganancia lo consideré pérdida a causa de Cristo. Dice Pablo a los Filipenses: hermanos, los circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a ponerlos en contexto para que ustedes lo tengan en cuenta. En contexto quiere decir que los fariseos y los saduceos, los escribas, los ancianos judíos creían caminar en base a la ley de Dios. Ellos creían estar bajo los dominios y la ley de Dios hasta que llegó Jesucristo. Jesucristo les había dado, Dios les había dado en el monte Sinaí 10 mandamientos en tablas de piedra. Y ellos, con el ánimo de cumplir a cabalidad esos 10 mandamientos, se inventaron 613 más. 613 mandamientos que los judíos debían cumplirlos a cabalidad para ser herederos del reino de los cielos. Ellos mismos se impusieron todas esas normas y todas esas cosas, y ellos creían caminar por el camino correcto, pues eran el pueblo elegido de Dios, el que Dios sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, al que le entregó la tierra prometida, y Pablo era de ellos. Pablo era un judío, era un hebreo, y estaba estudiando a los pies de Gamaliel la doctrina de la ley de Moisés, lo que Moisés había enseñado, y él se sabía de pe a pa las 613 leyes que se habían inventado los judíos para agradar más a Dios. Ese es el contexto. Ahora vamos a aplicarlo al evangelio del día de hoy, que dice así. Los circuncisos somos nosotros los que damos culto en el Espíritu de Dios. Vamos a estudiar apologética, muchachos, escudriñando las Escrituras. Pablo dice, los circuncisos somos nosotros los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús sin confiar en la carne. ¿Quiénes son los circuncisos? Recordemos que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, para poder ser y pertenecer al reino de Dios, debían circuncidarse. Es una ley que Dios le entregó a Abraham, creo que se le entregó a Abraham, que todo hombre debía ser circuncidado para poder pertenecer al reino de los cielos.
Y esa era la ley que se aplicaba. Todo hombre debía ser circuncidado los primeros 10 días de haber nacido. Y bien, el que no era circuncidado no pertenecía al reino de los cielos, debía circuncidarse. Pero Pablo ahora, en este nuevo tiempo, en la nueva alianza, les dice: los circuncisos somos nosotros, los que obedecemos la palabra de Dios, los que andamos en la doctrina de Cristo, los que obedecemos los mandatos de Cristo. Esos somos los circuncisos de hoy día. Ya no es la circuncisión de cortar el prepucio, no, ya esa la abolió el Señor en la cruz. Ahora los circuncisos somos los que obedecemos los mandatos de Jesucristo. Ya les recordé Mateo 28:19, cuando Jesucristo le ordenó a sus discípulos que fueran y que hicieran que todos los pueblos fueran los discípulos, los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñaran a obedecer todo lo que Él les había enseñado. Entonces aquí Pablo está diciendo esa primera parte. Vamos con la segunda parte. Y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús sin confiar en la carne. Cuando él dice sin confiar en la carne, se refiere a que ya nosotros no le obedecemos a un pastor mentiroso que venga a enseñarnos una doctrina diferente. No, que los protestantes tienen ese problema. Los protestantes obedecen al pastor mentiroso, pero no obedecen la palabra de Dios. Y ya les puse el ejemplo en Juan 20, 21, 23 y en Juan 6, 53, donde Jesucristo ordena confesar sus pecados y ordena comer la Eucaristía, y los pastores mentirosos les cambiaron esa doctrina, confiados en la carne, de que por qué vamos a creer en un sacerdote sabiendo que es un hombre común y corriente. Es sabiduría de hombres. Confían en la carne y no ponen sus fuerzas en la sabiduría de Dios. A eso se refiere Pablo. Pero sin embargo Pablo agrega lo siguiente voy a meterme ya con los protestantes y con los judíos de ese tiempo. Aunque yo también tendría motivos para confiar en ella, porque si alguno piensa que alguno puede, y si alguno piensa que puede hacerlo, yo más fui circuncidado. Entonces aquí comienza el agregar, porque él era un judío de esos, de 100% judío, y comienza a decir: yo fui circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, me sabía los 611 leyes que teníamos que cumplir. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia de Cristo. Y cuando se refiere al celo, es que él creía, óigalo bien, esto va para los protestantes, él creía que estaba haciendo bien las cosas. El celo se refiere a que ve estos seguidores de Jesús, no hacen sino enseñar cosas mentirosas, y comenzó a perseguirlos, pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco a perseguir a los seguidores de Jesucristo, a los seguidores de Jesús, porque según él creía que ellos estaban enseñando cosas mentirosas y que la verdad la tenía él, junto con las 611 leyes que se habían inventado los judíos en esos 2000 años desde Moisés hasta ellos. Ellos creían tener la razón, creían estar en la verdad, creían que Dios estaba con ellos. Era un celo que ellos tenían. Y cuando aparece Jesucristo enseñando una doctrina diferente, ellos creían que Jesús estaba equivocado. Lo mismo que le pasa hoy día a los protestantes. Creen que los que están en la Iglesia Católica están equivocados y que ellos tienen la verdad, y guardan como celo las mentiras del pastor mentiroso, y prefieren creerle al pastor mentiroso que creer lo que está escrito en la Biblia. A eso se refiere Pablo con el famoso celo. Y yo creía que estaba en la verdad y perseguí a la iglesia de Cristo. Aquí dice eso, se lo voy a anunciar. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprochable, yo obedecía las 611 leyes que los judíos se habían inventado. Yo la obedecía.
Y por eso dice, sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Cuando Cristo se me apareció en el camino a Damasco y me encegueció la vista y me dijo, vaya a Damasco, al camino de la recta, a una calle que llama La Recta o algo así, te le vas a presentar a un tal Ananías y él te dirá qué hay que hacer. Ahí Ananías se le aparece, lo bautiza y se le zafan las escarchas que tienen los ojos y comienza a ver la verdad. Y por eso es que Pablo dice, todo lo que yo creía antes que era la verdad, ahora lo considero basura. Eso es lo que deberían hacer los protestantes hoy día. Decir, todo lo que mi pastor me enseñó, debo considerarlo basura, porque Cristo nos enseña la verdad en el Evangelio. Y ellos tienen el mismo Evangelio de nosotros, no crean que es otro diferente, es el mismito, es el mismo Evangelio, es la misma Biblia. Solo que ellos tergiversean las Escrituras para su propia condenación. Vuelve el perro arrepentido con el mismo texto. Si Jesucristo ordena que debemos confesarnos con un sacerdote, los pastores dicen que no, tergiversean las Escrituras. Si Jesucristo dice que debemos comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna, los pastores mentirosos dicen que no, tergiversean las Escrituras. Y agrega aquí lo siguiente: mas aún todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. El conocimiento nos lleva a la verdad. La verdad la tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué sabemos que la verdad la tiene la Iglesia Católica? Se los dije apenas empecé este relato bíblico. Porque la Iglesia Católica la fundó Cristo en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas. Ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, piedra, Kefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí funda la Iglesia Cristo. Ahí la funda. ¿Cuál iglesia fundó? La de los protestantes, ellos no existían. La de los testigos de Jehová, ellos no existían. Los de la luz del mundo, ellos no existían. Los evangélicos, ellos no existían. Los únicos que existieron fueron los discípulos de Cristo, que son católicos. ¿Y por qué católicos? Es que yo tengo que enseñar todo esto. ¿Por qué católicos? ¿Dónde aparece la palabra católicos? En el año 112, el Papa San Ignacio de Antioquía se presenta una discusión allá en ese tiempo, el año 112, recuerde, 112, se presenta una discusión, o 107, ya no recuerdo bien, 110, 111, 112, eso búsquelo en Google. Y aparece San Ignacio de Antioquía y todos peleando por la iglesia. Entonces San Ignacio les dice a todos: venga, la iglesia de Cristo es universal, por lo tanto la iglesia de Cristo recibe judíos y fariseos y gentiles a todos juntos. Solamente hay una sola iglesia y esa iglesia es católica, y católica significa universal. Todo esto lo tengo que enseñar para que lo entiendan. Vamos a avanzar. Yo podría decir muchas cosas más, pero yo creo que hasta con plastilina les dibujé todo lo que había allí. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Cantarle al Señor, cantarle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Y voy a detenerme un pedacitico para volverles a decir a los que nunca me han escuchado. Vean, los pastores de todas las iglesias del mundo aman a Dios, glorifican a Dios, lo aleluyan, lo alaban y de todo. Todos los pastores del mundo, todos,
Y la gente que los sigue a ellos, por supuesto que también alaban y glorifican a Dios, lo aleluyan, lo alaban y de todo. Todos los pastores del mundo. Pero Jesucristo en esta palabra, en este salmo, solamente dice que solamente hay uno solo que realmente alaba y glorifica a Dios. Y está escrito aquí: cantar al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Y los que buscan al Señor son los que le obedecen a su Señor, los que obedecen lo que Él ha mandado. Por eso es tan importante decir que todo mundo cree en Dios, todo mundo alaba a Dios, pero solo quien obedece a Jesucristo, ese es de Jesucristo, nadie más. Y por eso aquí agrega este salmo otro detalle: que no me escondan su rostro, una cosa que yo le tengo miedo, pavor. Recurrir al Señor y a su poder, buscar continuamente su rostro, buscar continuamente su rostro. Por eso no nos podemos dejar guiar de un pastor mentiroso que nos lleva a alejarnos de la iglesia de Cristo, porque el rostro de Jesucristo solo lo vas a encontrar en la iglesia católica. Usted no va a encontrar el rostro de Jesucristo en los protestantes, en los testigos de Jehová, en los evangélicos, en los de la luz del mundo, en los adventistas. Usted no va a encontrar a Jesucristo crucificado, a pesar de que ya lo dije, lo alaban, lo aleluyan, lo glorifican, pero no le obedecen. Y si no le obedecen, ahí no hay nada. Vamos a leer el Santo Evangelio, que ese Santo Evangelio nos va a decir unas cosas muy bonitas, pero también unas cosas terribles. Santo Evangelio de Lucas 15, 1-10. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es un evangelio impresionante. Es un evangelio impresionante. Y él refiere aquí a un detalle muy bonito. Pero vamos a escudriñar las escrituras, muchachos, escudriñarlas para que ustedes entiendan que esto no es gratuito lo que Jesucristo dice. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. O sea, los publicanos y los pecadores, todos se juntaban. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesucristo no hacía distinción de razas ni de nada. Jesucristo amaba al ser humano y por eso comía con pecadores, con prostitutas y con publicanos. Pero los fariseos veían mal visto eso, porque esos pecadores y publicanos no obedecían las 611 leyes que ellos tenían institucionalizadas para ellos. Y por eso los fariseos decían a Jesús: hola, y este que se cree pues el Mesías, ¿por qué come con pecadores y publicanos? ¿Por qué no obedece las 611 leyes que el pueblo judío se ha inventado para agradar a Dios?
y por el contrario se va en contra de esas leyes. Jesucristo diciéndoles a ellos lo siguiente: vean, muchachos, voy a hablarles de lo que significa Dios para el mundo. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios, porque yo quiero más a un hombre que obedece que un hombre que ofrece sacrificios en el altar. Prefiero más a un hombre que obedece y se arrepiente que sacrificios que ofrece en el altar. Eso de que lavarse las manos, eso de que no pueden sacar al burro a pasear, eso de que no pueden caminar más de 1 kilómetro el día sábado, eso que no se puede hacer nada, todo eso queda abolido. No, misericordia quiero yo y no sacrificios de los hombres, sacrificios vanos. Y por eso les pone un ejemplo, 2 ejemplos. El primer ejemplo les dice: un hombre tenía 100 ovejas, pero una se le extravió. Y dice que ese pastor se fue detrás de la oveja perdida. ¿Quién es esa oveja perdida? ¿Quién es? Se lo voy a poner desde 2 puntos de vista. El primero, aquellas mujeres y hombres que eran de la Iglesia Católica. Papá, mamá y los abuelos, los tatarabuelos les habían enseñado bien la doctrina de Cristo que había enseñado él hace 2000 años, y venían, papá los bautizó recién nacidos, les hizo la primera comunión a los 9, 10 años, les hizo la confirmación a los 10, 11 años, y ellos les ordenaban ir a misa cada 8 días los domingos, y los llevaban a misa y les decía que se confesaran y comulgaran. Esa era la doctrina de Cristo que se venía desde hace 2000 años predicando, y todos lo hacíamos. Vienen unos pastores mentirosos, engañan a los pobres malos católicos de ese tiempo y comienzan a enseñarles cosas que no son. Vuelve el perro arrepentido. Dicen que ya no hay que confesarse, que ya no hay que recibir esa Eucaristía, que porque ahí no está Cristo, y les enseñan cosas mentirosas. ¿Y qué hace esa oveja? Se pierde, se sale, se va del rebaño. De las 100 ovejitas que venían con Cristo, se sale y se va a otra doctrina, a otro evangelio, y creen que allá van a encontrar la salvación cuando está perdido. Pero Jesucristo, que es pura misericordia, dice: hay que ir a atraer esa oveja perdida. Está perdida en otra doctrina, en otro evangelio. Hay que ir a traerlo. Y cuando uno de esos protestantes logran entender en que los habían engañado, regresan al redil y se convierten. Y dice la palabra que habrá más alegría en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente que cuando 99 justos no necesitan arrepentimiento. Porque Él pone toda su misericordia en la oveja perdida, en la oveja extraviada, en el pecador, en el publicano. Él pone toda su confianza. Y luego viene el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el siguiente. Dice que a una mujer se le perdió una moneda. Y que ella, habiéndosele perdido esa moneda, se puso a barrer la casa hasta encontrar esa moneda, y cuando la encontró sintió alegría. Yo tengo por ahí unos dibujos animados donde está esa parábola de la mujer que pierde la moneda. Pues qué alegría hay de que se le pierda una moneda. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que significar que le haya perdido una moneda? Pues es una moneda. Y dice ahí que ella llamó a los vecinos y les dijo: venga, vecinos, siéntanse contentas junto conmigo porque se me había extraviado una moneda y ya la he encontrado. Si la pusiéramos en el contexto actual, eso no tiene razón de ser, pero en ese contexto ella tenía 10 monedas, creo que eran 10. Y ella tenía que pagar 10 monedas porque si no tenía que pagar de impuestos. Si ella no pagaba las 10 monedas, iba a ser esclavizada, se la iban a llevar como esclava. Entonces era muy importante tener las 10 monedas. Se le perdió una, quedaron 9 monedas. Y esa moneda era muy importante para su libertad.
Y desde ese contexto ya nos damos cuenta que esa libertad es muy importante, y por eso ella se pone feliz cuando las amigas les dicen ayúdenme a buscar la moneda, y la logra encontrar. Por eso es la felicidad de ella, porque sabe que va a seguir en la libertad y no va a ser sometida o presa o como esclava. Por eso en ese contexto vemos la felicidad de ella. Ahorita pongámoslo en el contexto de Cristo. La moneda significa que aún estando en la Iglesia Católica, una persona que va a misa cada 8 días, que se confiesa, que comulga, que mantiene las cosas de Cristo, se puede perder en la vida en cualquier momento, y se pierde. Por eso los protestantes nos critican a los católicos y nos dicen, miren, ese comulga, esa vieja comulga. Ese señor también yo lo he visto haciendo la fila para comulgar, y véalo en la calle, esas groserías, roba, tiene una tienda y es un usurero, le pega a la esposa, tiene hasta moza, y va y confiesa, y se hasta comulga, dándonos a entender que hasta dentro de la misma Iglesia Católica una persona se puede perder, creyendo estar en la salvación, que porque se confesó, que porque comulgó, pero si no actúa y obedece los mandatos de Cristo, se pierde, se pierde. Es tan importante que ustedes entiendan este pedacito, de que aún estando dentro de la Iglesia Católica, nadie puede considerarse salvo si no obedece todos los mandatos de Cristo, obedece todos los mandamientos de Cristo. Es una persona íntegra para Cristo, como lo dice Pablo. Pablo lo dijo, doy por pérdida todo lo que yo era antes, ahora yo le pertenezco a Cristo, vivo para Cristo y muero para Cristo, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Ese es el mandato que Jesucristo hoy nos quiere enseñar con esas parábolas. Y al final, nuevamente, en el reino de los cielos habrá una gran fiesta por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos. Por eso todos debemos estar en gracia con Dios, y la única forma de estar en gracia con Dios es bajo el sacramento de la confesión y recibiendo la Eucaristía y cumpliendo sus mandatos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.